Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la microscopía confocal corneal. Esta microscopía confocal es una tecnología de imagen avanzada que va a ofrecer varias ventajas sobre la microscopía óptica convencional de campo amplio. La aplicación de esta tecnología va a permitir la adquisición de imágenes de alta resolución y de contraste en comparación con la microscopía convencional. Va a ser utilizada en un principio tanto en la iluminación como el sistema de observación, que se enfoca en un solo punto. Por lo tanto, la resolución espacial se mejora drásticamente y el sistema permite una ampliación utilizable hasta 600 veces. Ha habido un gran interés en la microscopía confocal en los últimos años, debido en parte a la relativa facilidad con la que se pueden obtener imágenes de muy alta calidad a partir de muestras de tejido. Estas incluyen la capacidad de obtener imágenes de la córnea in vivo. Para poder utilizar esta microscopía, se va a emplear una abertura de hendidura oscilante en una configuración de microscopio oftálmico. Esta es especialmente adecuada para el análisis de las capas celulares de la córnea. Puede enfocarse a través de todo el rango de una córnea normal, desde el epitelio hasta el endotelio. La ventaja de esta microscopía confocal va a ser que puede enfocar claramente una capa específica sin afectar las otras capas. Una serie de exploraciones muestra, como por ejemplo epitelio, nervios corneales, queratocitos, endotelio y un corte de la córnea generado por computadora. En lo que es óptica, para iniciar con la explicación de esta microscopía, va a ser una fuente de luz halógena que va a pasar a través de rendijas móviles llamadas disco de Nipkow. Luego esta va a pasar a través de la lente condensadora, que es la lente frontal, que va a proyectar la luz a la córnea. Solo se va a iluminar una pequeña área dentro de la córnea para poder minimizar la dispersión de la luz. Y la luz reflejada vuelve a pasar por la lente frontal y se dirige a otra rendija del mismo tamaño a través del divisor de haz, el cual finalmente la imagen se proyecta en una cámara de alta sensibilidad y se va a mostrar en un monitor de computadora. El movimiento anteroposterior de la lente frontal permite escanear toda la córnea desde la cámara anterior y el endotelio corneal hasta lo que es el epitelio corneal más superficial. El grosor de las capas de la imagen van a variar de 3 a 5 micras dependiendo de las características de la rendija de exploración. Toda la imagen que sea grabada se va a caracterizar por su posición en el eje Z de la córnea. Cada vez que se realiza un escaneo confocal, un diagrama va a mostrar la coordenada de profundidad en el eje Z y el nivel de reflectividad en el eje Y. El diagrama también va a mostrar la distancia entre dos imágenes a lo largo de la línea anteroposterior, y lo que es la reflectividad en el escaneo Z va a depender completamente del tejido que se va a escanear. Un tejido transparente va a mostrar una baja reflectividad, mientras que va a haber una mayor reflectividad en una capa opaca. El endotelio corneal va a mostrar la máxima reflectividad, mientras que la del estroma es la más baja, y se obtiene una reflectividad intermedia a partir de capas epiteliales. Una exploración en Z típica de toda la córnea que sea normal va a mostrar curvas de reflexión endotelial altas, seguida de una reflexión estromal baja y luego una reflectividad intermedia tardía del epitelio corneal superficial. Vamos a hablar que el escaneo de toda la córnea normal va a mostrar curvas de reflexión endotelial altas, seguida de una reflexión estromal baja y luego una reflectividad intermedia tardía del epitelio corneal superficial. Esta microscopía confocal va a permitir que el usuario pueda realizar una paquimetría corneal o medir la distancia entre dos capas corneales específicas. La microscopía confocal de la córnea que sea normal
Va a ser una técnica no invasiva de obtención de imágenes de las capas de la córnea que va a proporcionar una resolución y un contraste excelente. Una exploración bien ejecutada puede visualizar el endotelio corneal, el estroma, el plexo nervioso subepitelial y las capas epiteliales. Las limitaciones que pueden haber van a ser la incapacidad de obtener imágenes de una capa de Bowman normal y una membrana de Descemet, ya que estas estructuras no son visibles a través de este microscopio. Sin embargo, a veces es posible ver estas estructuras cuando hay alguna patología en ellas. Los ojos con opacidad corneal o edema también se pueden escanear con éxito, y la calidad de una imagen va a depender de el centrado de la luz que habíamos mencionado anteriormente, la estabilidad que tenga el ojo y el brillo óptimo de la iluminación. El epitelio corneal tiene de 5 a 6 capas. En el epitelio se van a reconocer 3 tipos diferentes de componente celular. Están las células planas superficiales, las células intermedias y las células basales, que va a ser una capa única. Las principales características de identificación de las células epiteliales superficiales, que están en las 2 a 3 capas, son los núcleos, que son más brillantes que el citoplasma circundante y generalmente se asocian con anillos perinucleares hipodensos, como se puede ver en la imagen. Se va a reflejar más lo que es el brillante y alrededor se va a encontrar lo que es el citoplasma circundante. En las células epiteliales intermedias son células poligonales similares a las de las capas superficiales, pero sus núcleos no van a ser evidentes como podemos ver en la imagen. Ahora, las capas de células basales van a ser más pequeñas y parecen más densas que las otras 2 capas. El núcleo tampoco va a ser evidente en las capas basales y se ha incluido los escaneos Z correspondientes para las capas superficiales y basales que muestran la profundidad de cada escaneo. Ahora, el plexo nervioso subepitelial. Vamos a hablar que los tejidos corneales se van a originar en el nervio ciliar largo, una rama de la división oftálmica del nervio trigémino, y las fibras nerviosas del nervio ciliar forman un plexo circular en lo que es el limbo. Las fibras nerviosas radiales se van a originar en este plexo circular y van a discurrir profundamente en el estroma para formar un plexo corneal profundo. Las fibras verticales profundas que proceden del plexo corneal profundo van a discurrir anteriormente para formar plexos nerviosos subbasales y subepiteliales. En la microscopía confocal puede visualizarse la orientación, la tortuosidad, el ancho, el patrón de ramificación y otras anomalías de lo que son los nervios corneales. Cuando hablamos de estroma, este va a representar el 90% del espesor corneal total y tiene 3 componentes, lo que es el estroma celular, que va a estar compuesto por queratocitos y constituye el 5% de todo el estroma. También hablamos del estroma acelular, que representa el componente principal de 90 al 95% del estroma y comprende tejido de colágeno normal, tipo 1, tipo 3 y tipo 4, y sustancias intersticiales. También está el estroma neurosensorial, que va a estar representado por el plexo nervioso estromal y las fibras nerviosas que se originan en él. La concentración de queratocitos es mucho mayor en el estroma anterior y va a disminuir progresivamente hacia el estroma profundo. En la imagen confocal del estroma se van a mostrar múltiples estructuras brillantes irregulares, ovaladas, redondas o en forma de frijol, que representan núcleos de queratocitos. Estos núcleos van a contrastar bien con las áreas oscuras que representan la matriz acelular. Los núcleos de queratocitos asumen una morfología redondeada de forma de frijol, mientras que los mismos en el estroma posterior son más a menudo ovalados. Un queratocito brillante representa un queratocito metabólicamente activado de una córnea sana. En el endotelio, este es una sola capa de célula
no inervadas en la parte más posterior de la córnea, y la densidad de células endoteliales es máxima al nacer y va a disminuir progresivamente con la edad. El aumento de la edad y el daño endotelial provocan pleomorfismos y polimegatismo. La microscopía confocal va a identificar fácilmente estas células endoteliales y aparecen como células hexagonales y poligonales sin núcleo reconocible. Los bordes de las células están representados por una delgada línea oscura no reflectante. En la microscopía confocal en patologías corneales, vamos a hablar de lo que es el queratocono. Este es un trastorno ectásico no inflamatorio de la córnea que va a estar caracterizado por una protuberancia cónica localizada y asociada en un área de adelgazamiento del estroma. Este adelgazamiento es más evidente en el vértice de la córnea y la protuberancia cónica empinada del vértice corneal provoca una miopía alta con astigmatismo irregular severo. Otra característica es que va a incluir un anillo de hierro conocido como el anillo de Fleischer que rodea parcial o completamente el cono. Y el cono aparece como un reflejo de gota de aceite en la oftalmoscopía distante debido al reflejo interno de la luz. Los nervios corneales se vuelven más fácilmente visibles debido al adelgazamiento de la córnea y el astigmatismo irregular alto va a impedir una corrección adecuada con anteojos. En las primeras etapas, el uso de lente de contacto puede mejorar la agudeza visual. Sin embargo, la adaptación de lentes puede ser extremadamente difícil y en casos avanzados deja de mejorar la agudeza visual, lo que requiere un trasplante de córnea. La forma más efectiva de identificar casos tempranos de queratocono es la topografía corneal computarizada, que se ha convertido en el estándar de oro para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad en estos últimos años. En la microscopía confocal va a ser una modalidad de investigación relativamente nueva para evaluar la córnea queratocónica. Se pierde la forma poligonal típica de las células epiteliales y aparecen distorsionadas y alargadas en dirección oblicua con núcleos altamente reflectantes. Los bordes de las celdas no se distinguen y puede haber áreas de pérdida de epitelio basal como se evidencia por un parche lineal oscuro no reflectante que se ve en la microscopía confocal. En etapas avanzadas del queratocono, la concentración de queratocitos se reduce en el estroma anterior. En las distrofias corneales van a ser anomalías hereditarias que afectan una o más capas de la córnea. Ambos ojos se pueden ver afectados, pero no necesariamente siempre va a ser de manera simétrica. Esto se puede presentar al nacer, pero se desarrolla con más frecuencia en la adolescencia y progresa a lo largo de la vida. El efecto en la visión es variable y va a depender del trastorno. En la distrofia granular es una condición no inflamatoria bilateral autosómica que resulta del depósito de hialinos eosinófilos en el estroma corneal. Afecta específicamente la córnea central y puede causar disminución de la visión y malestar ocular. Las lesiones al inicio están confinadas al estroma superficial, pero con la progresión de la enfermedad también puede afectar el estroma posterior. En la microscopía se va a revelar estructuras muy reflectantes, brillantes y densas en el estroma anterior y los queratocitos no van a estar involucrados. Esta también puede ser útil en el diagnóstico diferencial y seguimiento de la enfermedad. La distrofia polimorfa posterior es un trastorno también hereditario, va a ser muy raro, va a ser en la capa posterior de la córnea, puede ser bilateral de inicio temprano, pero su diagnóstico es poco frecuente que se pueda realizar en etapas tempranas, ya que la mayoría de los individuos afectados van a permanecer asintomáticos. En la microscopía se van a mostrar múltiples vesículas redondas a nivel de la membrana de Descemet y el endotelio. Generalmente se va a distorsionar el perfil plano de las células endoteliales y se presenta con grandes impresiones quísticas oscuras en la exploración confocal. En la distrofia endotelial de Fuchs, este es un trastorno hereditario del endotelio corneal
Se presenta después de los 50 años y es más común en mujeres. Aquí hay una pérdida de las células endoteliales que da como resultado el depósito de material de colágeno en la membrana de Descemet. Va a haber edema corneal que afecta inicialmente en los progresos posteriores y al estroma medio. A medida que avanza la enfermedad, el edema afecta la parte anterior de la córnea, lo que puede dar una queropatía ampollosa. Y hay una pérdida de las células endoteliales que da como resultado el depósito de materiales de colágeno en la membrana de Descemet. Estas excrescencias se van a denominar gutata corneal, que es el sello distintivo de esta enfermedad. En la microscopía confocal se va a ver lo que es la gutata corneal y esta técnica tiene una clara ventaja, ya que falla en visualizar el endotelio cuando hay edema corneal significativo, pero la gutata corneal aparece oscura con un reflejo central brillante. El queratomielitis láser in situ. Este tipo de láser se va a utilizar posteriormente para la ablación del lecho estromal de la córnea media y va a formar un colgajo que se devuelve a su posición original sin suturar, y después del LASIK la curación del tejido corneal ocurre rápidamente. La queratomielusis in situ con láser es una de las técnicas más nuevas de la cirugía refractiva con láser de Excimer, que tiene un sólido historial de uso exitoso por parte de cirujanos refractivos para la corrección de varios tipos de errores refractivos. Este LASIK se ha convertido en la técnica de elección para corregir la miopía y la hipermetropía con o sin astigmatismo. Se han visto en estudios de interfase que puede ser un proceso curativo, va a haber respuesta inflamatoria, van a haber depósitos anormales, regeneración de las fibras nerviosas corneales y espesor estormal residual. Usando un escaneo Z es posible identificar la interfaz que corresponde a un nivel muy bajo de reactividad y el grosor del colgajo se tiene midiendo la distancia entre la punta altamente reflectante desde la superficie frontal de la córnea y la antefaz de faja reflexión. Las fibras nerviosas subepiteliales también se ven afectadas por LASIK y los nervios no suelen ser visibles en el posoperatorio inmediato. Sin embargo, luego de 5 a 7 días después de la cirugía, las fibras nerviosas en regeneración aparecen como líneas delgadas que se ramifican, como se puede ver en la imagen. La queratitis infecciosa regularmente es frecuente por acanthamoeba y en la microscopía confocal tiene un papel importante cuando la queratitis tiene un curso prolongado o si la queratitis también es polimicrobiana y en escenarios en los que las técnicas convencionales no logran identificar ningún tipo de organismo. En la acanthamoeba, en la microscopía confocal se va a visualizar como estructuras redondas u ovoides que varían entre 10 a 25. En la queratitis micótica, en la microscopía confocal, se va a ver que los organismos van a aparecer filamentos delgados, ramificados y en forma de perlas, y a veces también se pueden enfocar esporas redondas u ovaladas. La microscopía confocal in vivo va a revelar 4 tipos de morfologías de queratitis micótica, tales como estructuras hiperreflectantes ramificadas, estructuras hiperreflectantes líneas largas, estructuras hiperreflectantes de varillas cortas y estructuras redondas u ovaladas. Cuando hay injertos de córnea, el microscopio confocal es una respuesta útil para el seguimiento de los injertos de la córnea y para detectar anomalías que puedan presentarse en el posoperatorio. Se van a proporcionar imágenes a nivel de celular para identificar cambios patológicos antes de que sean clínicamente evidentes. Y también se puede utilizar para evaluar la córnea del donante, así como también para reemplazar a la especular convencional al evaluar las características de las células endoteliales en ojos con edema estromal. Y la reinervación después del injerto es otro fenómeno clínico que se puede ver bien en la microscopía confocal. Luego está lo que es la queratopatía vórtex, que también es conocida como una córnea verticillata. Se caracteriza por depósitos epiteliales corneales en forma de verticilos y en la microscopía se va a agregar una nueva perspectiva a la imagenología de esta condición
ya que demuestra el compromiso de toda la córnea, aunque la queratopatía va a ser principalmente una patología epitelial corneal, y sus rasgos característicos son la presencia de depósitos intracelulares brillantes y altamente reflectantes en la capa epitelial basal. La densidad de estos queratocitos del estroma a menudo se reduce y en casos avanzados hay microdepósitos que pueden extenderse al estroma y eventualmente al endotelio. Agradeciendo su atención, con esto concluimos el tema de hoy.